Este capítulo muestra aquel tiempo en que un hombre llamado Samuel el Lamanita apareció en el pueblo entre el pueblo de Zaraemla, entre los nefitas, predicándoles el arrepentimiento, declarándoles sus iniquidades, y lo echaron fuera, no le permitieron seguir predicando. Cuando el Señor lo envió de vuelta, no lo dejaron entrar a la ciudad, así que él se subió a las murallas y desde las murallas comenzó a profetizar. Entre las cosas que él profetizó, se profetizó la destrucción del pueblo nefita a causa de sus iniquidades por mano de los lamanitas. También él profetizó sobre la venida y la muerte de Jesucristo. Entonces, entre otras cosas, muchas de las que no se pudieron o no fue permitido escribir, las que conocemos son estas, y entre esas profecías que hizo está una maldición que el Señor declaró al pueblo nefita en ese entonces, por causa del orgullo, la vanidad y todas las iniquidades que estaban sucediendo, y por no prestar atención a los profetas del Señor. El Señor les mandó declarar esto por boca de el profeta Samuel. Dice: y he aquí vendrá una maldición sobre la tierra, dice el Señor de los ejércitos, por causa del pueblo que se halla sobre la tierra, sí, por motivo de sus iniquidades y sus abominaciones. Y acontecerá, dice el Señor de los ejércitos, sí, nuestro grande y verdadero Dios, que quienes oculten sus tesoros en la tierra no los encontrarán más, por causa de la gran maldición de la tierra, a menos que sea un hombre justo y los esconda para los fines del Señor. Porque yo dispongo, dice el Señor, que escondan sus tesoros para mis fines, y malditos sean aquellos que no los escondan para mis propósitos, porque nadie esconde sus tesoros para mí, a menos que sean justos. Y aquel que no oculte su tesoro para mí, maldito es, y también el tesoro, y nadie lo redimirá a causa de la maldición de la tierra. Eso me hace pensar un poquito en nosotros como hijos del convenio, cuando somos prosperados y recibimos muchas bendiciones, muchas riquezas o estabilidad económica, comenzamos a olvidarnos del Señor, comenzamos a olvidarnos del prójimo y comenzamos a poner el corazón en las riquezas. Entonces, esto es lo que el Señor detesta, porque no es para eso que Él ha puesto la riqueza y la prosperidad en nuestras manos, sino para que nosotros entendamos en nuestro corazón que el Señor es quien nos la da, y que por eso es que nosotros debemos disponer de ella para los fines del Señor, si el Señor lo considerase necesario. Entonces muchas veces vienen, aunque no lo veamos nosotros en nuestra primera generación, vienen ciertas decadencias o maldiciones luego en las generaciones posteriores, porque nosotros no procuramos que esas cosas fueran recibidas correctamente para los nuestros, y no le dimos el sentido correcto a la prosperidad que el Señor nos dio. Entonces, esto es lo que ha pasado con ellos, que porque fueron el pueblo del Señor, fueron bendecidos, prosperaron, se enriquecieron, se envanecieron, se ensalzaron en el orgullo, comenzaron a cometer iniquidades y dejaron de poner el corazón en las cosas en las que ellos lo tuvieron puesto y por las que fueron bendecidos. Entonces continúa en el versículo 20, dice: llegará el día en que ocultarán sus tesoros, porque han puesto sus corazones en las riquezas, y porque tienen puesto el corazón en sus riquezas, se ocultarán sus tesoros cuando huyan de sus enemigos. Y porque no los ocultarán para mis fines, malditos serán ellos y también sus tesoros, y en aquel día serán heridos, dice el Señor. Y he aquí, vosotros los habitantes de esta gran ciudad, escuchad mis palabras y escuchad las palabras que el Señor habla, porque aquí dice que sois malditos por motivo de vuestras riquezas, y vuestras riquezas son malditas también,
porque habéis puesto vuestro corazón en ella, y no habéis escuchado las palabras de aquel que os la dio. Entonces, la fortaleza que ellos adquirieron en ese entonces a causa de su prosperidad se convirtió en una debilidad para ellos. Dice el 22, no os acordáis del Señor vuestro Dios en las cosas con que os ha bendecido, mas siempre recordáis vuestras riquezas, no para dar gracias al Señor vuestro Dios por ellas. Sí, vuestros corazones no se allegan al Señor, sino que se hinchan con demasiado orgullo hasta la jactancia, y la mucha vanidad, envidias, riñas, malicias, persecuciones, asesinatos y toda clase de iniquidades. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestro corazón en las cosas materiales, en las riquezas, y comenzamos a olvidarnos del Señor, ahí comienza nuestra desgracia, ahí comienza nuestra decadencia, ahí comienza el pecado. Ahí comenzamos a apartarnos porque el Espíritu se aparta de nosotros. Entonces comenzamos a actuar por nuestra propia voluntad, por nuestros propios deseos. Entonces comienzan las disensiones, los problemas, las cosas se ponen peor. Por esta razón el Señor Dios ha hecho venir una maldición sobre esta tierra y también sobre vuestras riquezas, y esto por motivo de vuestras iniquidades. Entonces, ¿qué les dijo el Señor aquí a ellos? Les profirió que en ese día en que Él dispusiera de la destrucción del pueblo nefita, cuando ellos hubieran echado a los justos de entre ellos, que estuvieran entonces maduros para la destrucción, los lamanitas caerían sobre ellos y los destruirían. En ese entonces, el Señor dispuso a los ladrones de Gadiantón para que comenzaran a robarles. Entonces, todo lo que ellos dejaban guardado no lo encontraban porque los ladrones se los robaban todos. Entonces empezaron a esconder sus tesoros y a esconder las cosas, y luego no las encontraban por causa de la maldición que fue dispuesta. Entonces, como ellos fueron saqueados por estos ladrones, fueron un azote, quedaron vulnerables, y a la hora en que los lamanitas comenzaron a caer encima de los nefitas para matarlos, no pudieron defenderse igual, y por eso fueron destruidos, para que se cumpliera estas profecías que el Señor había hecho, ya que el Señor les advirtió que si no se arrepentían, esto les sucedería, y no se arrepintieron. Pues esto es lo que sucedió. Entonces las riquezas comenzaron a convertirse en deleznables. Dice en el versículo 30, sí, he aquí, la ira del Señor ya está encendida contra vosotros, he aquí, Él ha maldecido la tierra por motivo de vuestra iniquidad. Y he aquí se acerca la hora en que maldecirá vuestras riquezas, de modo que se volverán deleznables. Vamos a ver en la palabra deleznables. Como está sombreado ya no me permite, pero hay una parte en el libro de Mormón, vamos a ver si lo tengo aquí, que dice, esto ahí muestra donde se cumple esa profecía. Mas yo permanecí entre ellos, pero me fue prohibido que les predicara por motivo de la dureza de sus corazones. Y debido a la dureza de sus corazones, la tierra fue maldecida por causa de ellos. Y estos ladrones de Gadiantón que se hallaban entre los lamanitas infestaban la tierra a tal grado que los habitantes empezaron a ocultar sus tesoros en la tierra y se hicieron deleznables, porque el Señor había maldecido la tierra de tal manera que no podían conservarlos ni recuperarlos. Vemos que la palabra deleznable es despreciable o censurable, de poco valor, que se rompe, que desgrega con facilidad, de poca consistencia o resistencia. En otras palabras, ellos no podían retener las cosas que eran escondidas, las riquezas, no podían hallar las cosas que ellos guardaban, porque los ladrones se las fueron robando. Entonces, y aquí se acerca la hora en que maldecirá vuestra riqueza, de modo que se volverán deleznables. Y en los días de vuestra pobreza clamaréis al Señor y clamaréis en vano, porque vuestra desolación ya está sobre vosotros, y vuestra destrucción está asegurada. Y entonces lloraréis y gemiréis en ese día, dice el Señor de los ejércitos. Y entonces os lamentaréis y diréis,
Oh, si me hubiese arrepentido y no hubiese muerto a los profetas, ni hubiese apedreado, ni echado fuera. Sí, en ese día diréis, oh, si nos hubiésemos acordado del Señor nuestro Dios, el día en que nos dio nuestras riquezas, y entonces no se habrían vuelto deleznables para que las perdiéramos, porque aquí nuestras riquezas han huido de nosotros. He aquí dejamos aquí una herramienta y por la mañana ya no está. Esto es porque los ladrones eran un azote. He aquí se nos despoja de nuestras espadas el día en que las hemos buscado para la batalla, porque al habérselas robado, haberlos despojado los ladrones, ya ellos no tenían aquellas herramientas que tenían guardadas para la batalla y se quedaban desprotegidos, y por esto fueron vulnerables ante el azote de los lamanitas en el día de la guerra. Sí, hemos escondido nuestros tesoros y se nos han escurrido por causa de la maldición de la tierra. Oh, si nos hubiésemos arrepentido el día en que vino a nosotros la palabra del Señor, porque aquí la tierra está maldita y todas las cosas se han vuelto deleznables y no podemos retenerlas. Entonces, esta lección en la que Samuel el lamanita le advierte sobre estos pecados al pueblo nefita y los llama al arrepentimiento, nos muestra a nosotros que estas bendiciones que nosotros recibimos a causa de obedecer los mandamientos, si no nos cuidamos, pueden convertirse también en una maldición para nosotros. Porque si nosotros ponemos nuestro corazón en las riquezas o en las cosas materiales, aun si no llegamos a ser ricos, pero si el Señor nos da comodidad, nos da abundancia, y nuestro corazón comienza a ponerse en ello, y nos olvidamos del Señor, entonces ahí comienza nuestra desgracia. Entonces debemos meditar sobre ello y arrepentirnos. Si nosotros no nos estamos acordando del que nos necesita, si no nos estamos acordando de ayudar a nuestra familia, si no nos estamos acordando de proveer correctamente a los nuestros, si no nos estamos acordando de pagar nuestros diezmos, de pagar nuestras ofrendas, si no nos estamos acordando de tener sensibilidad y ayudar al prójimo cuando el prójimo requiere de nuestra mano de ayuda, entonces nosotros estamos desviando nuestro corazón hacia las cosas materiales y nos estamos desviando del Señor. Entonces estamos poniendo en peligro nuestra salvación.